Porque hay confusión en la fecha de declaración de la independencia de Venezuela y quiénes fueron los responsables de ver la efeméride del 19 de abril de 1810 como aquella que marcó la etapa republicana de nuestro país de Venezuela. Bueno, decidimos venir a la Plaza Madariaga, obviamente, obvio para los caraqueños. No nos encontramos en la Plaza Bolívar de esta ciudad capital, sino en la Plaza Madariaga. Como han podido ver en los videos anteriores, José Cortés de Madariaga es una figura clave en estos sucesos. A esta plaza le dieron su nombre y aquí pueden ver un excelentísimo, un precioso monumento realizado por Emilio Garibaldi para conmemorar en ese entonces Juan Vicente Gómez en 1910 la independencia de Venezuela. Cuando realmente se debe celebrar es el 5 de julio de 1811. Pero decidimos venir para acá para explicarles a ustedes esa transición, esa confusión que hubo inclusive entre los propios venezolanos de la época de 1810, cómo comenzaron a ver esa fecha de una manera muy importante, preponderante. Y lo vamos a dilucidar a través del diario de Sir Robert Kerr Porter, un diplomático que estuvo en Venezuela, diplomático británico, entre 1826 y 1841. El 19 de abril de 1810 hubo un cambio de gobierno en la provincia de Caracas. Un grupo de criollos, ante la confusión reinante por la falta de información acerca de la ocupación francesa de Andalucía y la constitución de un consejo de regencia en sustitución de la Junta Central Suprema, deciden apartar del cargo el gobernador y capitán general Vicente Empara. Este suceso devino en la formación de un poder legislativo y un poder ejecutivo que entraron en vigencia a partir de marzo del siguiente año, es decir, a partir de marzo del año 1811. 4 meses después, el 5 de julio, el Congreso proclama la independencia, naciendo de esta manera jurídicamente la República de Venezuela. Y el Congreso posteriormente solicita la redacción de un acta al diputado Juan Germán Rocio y al secretario Francisco Isnardi, la cual es presentada 2 días más tarde, siendo aprobada y firmada por los congresistas. Al día siguiente, el presidente del triunvirato, Cristóbal Mendoza, la refrenda. No obstante, en el imaginario popular, el suceso que inició la independencia fue el del 19 de abril de 1810, pese a que ese día, como lo he dicho innumerables veces en ocasiones anteriores, no hubo ninguna proclama independentista, y el acta que se firmó fue la de la renuncia de Empara y su gabinete. Este hermosísimo monumento que están observando es obra de Emilio Garibaldi, quien posiblemente nació alrededor del año 1860 en Milán, Italia, y que en el año 1896 fue contratado por el general Joaquín Crespo para que realizase la decoración del Arco de la Federación, cuya construcción se había decretado en 1895 e inaugurado el 28 de octubre del mismo año. 3 años después, Garibaldi, ya ubicado en Caracas, establece su estudio entre las esquinas de Madrices e Ibarras, justamente en las mismas esquinas donde vivía Vicente de Empáramo. Ya en el año 1910, el gobierno de Juan Vicente Gómez celebra erróneamente la declaración de independencia, por lo que la gobernación del Distrito Federal promueve 2 concursos, los cuales fueron ganados por Garibaldi, para la ejecución de monumentos conmemorativos del 19 de abril de 1810. Uno de ellos fue una lápida de mármol que se encuentra en la fachada de la Catedral de Caracas, y el otro, este que están viendo acá, algunos lo llaman el monumento del 19 de abril de 1810 y otros el monumento de Francisco Zalias y José Madariaga. Este monumento fue elaborado en bronce, mármol y mortero, y lo que están viendo en este momento es la parte inferior del pedestal, en la cual pueden observar que es alegórico al movimiento, al tumulto de las personas ese histórico día. Lamentablemente varias figuras están vandalizadas. Hay una que se ve que le falta una cabeza y el brazo izquierdo de Empáramo también le hace falta, no está. Debo recordarles que a finales del siglo XIX el paraíso formaba parte de una hacienda de ese nombre, anteriormente de la familia Echesuría.
pero la zona comienza a ser urbanizada a partir de principios del siglo XX. Caracas comienza a expandirse y lo que es en la actualidad El Paraíso, una parroquia, anteriormente fue entonces una urbanización donde vivieron personas distinguidas, incluyendo la familia Bulton, que llegó a vivir en lo que es en la actualidad la sede de la Comandancia de la Guardia Nacional, donde estaba la Quinta Las Acacias. Sir Robert Kerr Porter fue cónsul y encargado de negocios de Inglaterra o de Gran Bretaña en Caracas entre el año 1826 y 1841. Al consultar su diario, podemos constatar que la fecha célebre para los venezolanos era el 19 de abril. Aquí está el diario de Sir Robert Kerr Porter. Es un libro que yo se lo recomiendo a cualquier venezolano. Fue publicado en el año 97 por Fundación Empresas Polar. Vamos a leer entonces algunos pasajes acá sobre lo que él escribió para que ustedes vean esa evolución que hay entre el conocimiento que se tiene del 19 de abril de 1810 y el 5 de julio de 1811. Sobre el 19 de abril, pero del año 1826, relató lo siguiente. Aniversario de la independencia de Colombia. Ustedes dirán Colombia. Recuerden que Venezuela no existía como país. Formábamos parte, Venezuela con Dinamarca y Quito, es decir, Venezuela, la actual Colombia, la hermana República y Ecuador, formaban parte, eran departamentos de un país llamado la Gran Colombia. Para no confundirlo con el actual hermano país, la historiografía lo conoce como la Gran Colombia. Entonces repito, aniversario de la independencia de Colombia, hace ya 16 años. El país ciertamente la ha ganado en el Nuevo Mundo y las hazañas de Bolívar ciertamente han elevado su nombre en el viejo. A primera hora de la mañana se oyeron tiros de pistola en la calle. Las campanas de las iglesias repicaban con toda fuerza. El Cabildo había enviado una invitación a casi todos los extranjeros para que asistieran a las 8 a la Plaza Mayor en un festival cívico que se celebraría a esa hora. Se iniciaron los actos en la catedral con una misa solemne y un sermón a la que asistió una gran multitud de personas, hombres y mujeres, de todas clases y color. La mayoría de ellas, de segunda generación de mezcla europea, estaban alegremente vestidas con excelentes trajes negros, adornados con profusión de encaje, cuyo esplendor y cantidad demuestran la fortuna de su poseedora, pues en esto son bien extravagantes y se morirían de hambre o se privarían casi de cualquier cosa para no dejar de vestirse o adornar sus mantillas con blonda o encaje británico. Llevan grandes y vistosas peinetas en la cabeza, cubiertas de relucientes piedras. Todas las autoridades públicas estaban debidamente colocadas en filas frente al altar mayor. Llegué tarde para oírlo, pero el objeto más interesante que yo no podía ver era el estandarte que llevaba Pizarro y bajo el cual tan sangrientamente conquistó Perú. Estaba extendido a los pies del de la República y había sido obsequiado a Bolívar por el pueblo de aquella nación en agradecimiento por lo que había hecho por el Nuevo Mundo como su libertador. La gran plaza, que se usa normalmente como mercado, se había preparado con anterioridad para la celebración de la fiesta. En su cima se exhibían además figuras alegóricas representativas del valor, corazón y vigor de la libertad. En el friso que rodeaba la parte alta de las columnas estaba escrito: el 19 de abril trajo la independencia, libertad, igualdad, tolerancia, justicia y 10 o 12 virtudes más que supuestamente son los ingredientes de una república pura. Se dispararon salvas, se tocó música y, a continuación, debía de hacerse una marcha cívica. A las 8 se iluminaron los árboles de la libertad. Adentro estaban la banda de música y los cantores, que debían interpretar canciones relativas al glorioso día de los hechos de los héroes, y al día de la batalla, y el aún más glorioso, el del nacimiento de la libertad de Colombia. Alrededor había cantidad de damas y niños, del mismo color y descripción de los que existieron al servicio de la mañana, pero todos estaban vestidos de colores o de blanco, y llevaban grandes peinetas,
brillantes y amplios sombreros de paja, y encima de estos en la cabeza recipientes llenos de flores según el gusto y la vanidad de cada una. En cuanto al 5 de julio de ese mismo año, Porter no hace mención sobre algún evento relacionado a la independencia. Ese día tan solo escribió 23 grados a las 7 y llovió al cántaros casi todo el día. Hacia las 5 escampó, termómetro a las 7, 23 y a las 4, 21. Esto deja en clara evidencia la confusión entre ambas fechas, es decir, el 19 de abril y el 5 de julio de 1811. Otro comentario del diplomático británico lo corrobora al escribir en su diario el 5 de julio de 1828. Hace 12 meses que presencié el embarque del Libertador. Hoy es el aniversario, o no sé qué, de algo relacionado con la independencia del país. Pero la mitad de los nativos no sabe de qué se trata. 4 años después, el 5 de julio de 1832, tan solo escribe 2 palabras. Nada importante. Un cambio de importancia ocurrió el 19 de abril de 1834. Porter relata en su diario: hoy se celebra la independencia de Colombia. Mucho ruido y mucha pólvora. El Congreso ha decretado que el día de hoy y el 5 de julio sean de fiesta nacional. En el caso de la inclusión del 5 de julio como fecha patria, refleja que se tuvo conocimiento de la importancia jurídica del acontecimiento de 1811. Ese 5 de julio de 1834, Porter escribe: a las 11 de la mañana se han reunido el presidente de la República y todas las autoridades civiles y militares. El acta de la independización de Venezuela de España de 1811 fue leída desde el balcón del Palacio de Gobierno. El presidente general Páez se dirigió a la asamblea en un discurso corto pero animado, digno de él y de la causa que había abrazado. A partir del año 1934 hay un cambio en la verdadera celebración de la independencia de Venezuela. No obstante, se seguirán celebrando ambas, tanto la de abril, el 19, como la de julio, el 5. Sin embargo, en 1986 existe una evidencia, una clara conciencia de que el día 19 de abril de 1810, en el que renuncia Vicente de Emparan, no hubo independencia. Porter relata una especie de ceremonia en la Casa de Gobierno en el aniversario de este día de 1810, cuando los venezolanos pusieron los primeros cimientos de la libertad. Agregando esta fecha de un año después, celebración del Día de la Transformación Política de Venezuela, el 19 de abril de 1810. En cuanto a la primera ocasión que se celebró con mucho júbilo, la efeméride del 5 de julio de 1837. Se celebró el aniversario de la independencia de Colombia, firmado en Caracas en 1811, con mucha más pompa militar y aparente respeto, armonía y entusiasmos nacionales. Mucha comida y mucho beber champaña en honor de los brindis patrióticos, escribió Porter.